Buenos días, mis hermanos en Cristo, y para todos aquellos que han de escuchar el mensaje de hoy. Espero que sea un día de bendición para todos. Vamos a ir a la Escritura. Iremos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 9, el verso número 15, donde dice la Escritura: gracias a Dios por su don inefable. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Padre, por este nuevo amanecer. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Padre, de impartir tu palabra, oh Dios, de dar esta tu palabra, oh Padre, la cual necesitamos tan grandemente. Padre, gracias por ella. Rogándote que la podamos dar, oh Padre, como siempre te ruego, a través de la iluminación y la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo. Como siempre, Padre, necesitando de la misericordia tuya y de la gracia tuya en esta hora, oh Dios, buscando tu rostro con el perdón de nuestros pecados y con expectación de lo que habrás de ser en cada una de nuestras vidas. Padre, nos acercamos ante tu trono en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El tema que nos ocupa hoy es el don supremo de Dios. Digo, el don supremo de Dios. Aquí en esta porción de la Escritura, el vocablo don en el original, en la raíz griega, es dorea, denota un don libre, acentuando su carácter gratuito. Es una dádiva o un regalo que se confiere como una manifestación de aprecio, como una manifestación de amor. Este texto se refiere al don más precioso que ha sido enviado o recibido. Es el don supremo de los siglos. Digo, el don supremo de los siglos. El indescriptible don de Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. He aquí, mis hermanos en Cristo, la fuente de toda gracia, la fuente de todo amor y bendiciones que deben emanar y están llamadas a emanar a través de todas las iglesias, incluyendo la nuestra. Siempre exhortándoles y procurando de que esta palabra sirva para que todos nosotros podamos reflexionar en cuanto dónde estamos. Y como expuse en el sermón de la semana pasada, cuán cerca realmente estamos de nuestro Dios. En este texto, aquí encontramos 4 cosas de suma importancia. Dios es el dador. Dice aquí la Escritura, gracias a Dios por su don. Dios es el dador generoso. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Santiago en el primer capítulo de su carta, en el verso número 17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La expresión aquí, el Padre de las luces, tiene una doble referencia.
Se refiere a Dios como el creador de las luces, del universo físico, el sol, la luna, las estrellas. Pero, mis hermanos en Cristo, Él es también el Padre de toda nuestra iluminación y nuestras bendiciones espirituales. Santiago contrasta aquí los cambios en cada hora, en el sol y en la luna, con el carácter invariable del Dios del cielo. Las luces del cielo pueden cambiar de hora en hora y arrojan sombra donde antes habían enviado luz. Pero en el carácter de nuestro Dios no puede haber variación ni sombra de mudanza. ¿Recuerdan la palabra? El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. De hecho, mis hermanos, pues experimentamos la consecuencia en sí de ese carácter en sus tratos para con nosotros. Nunca hay ni la más leve variación en sí o sombra de inconsecuencia. Dios es el dador de la vida. Hechos capítulo 17, verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios es el proveedor de todas las cosas buenas que emanan de su universo. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, el verso número 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el dador. Cristo es el don. Su don inefable, indescriptible. Así lo expresa el texto, el cual siempre les he dicho es el corazón de toda la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se dio a sí mismo en la persona de su Hijo. Les traigo a la memoria a Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De nuevo, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el don incomparable, el más precioso que jamás haya sido dado, y ha sido dado gratuitamente a través de la gracia, la misericordia de nuestro Dios. ¿Quiénes son los recipientes de este don? Este es un don, mis hermanos, que se recibe por fe y solamente a través de la fe. Recuerden el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Escritura, y esto fueron palabras del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así pues, los que reciben al Señor Jesucristo, los que creen en Él y en su obra redentora sobre el monte Calvario, son hechos hijos de Dios. Estos son y somos los recipientes de ese precioso don de nuestro Dios. Así pues, mis hermanos,
La cuarta cosa que debe de emanar de este texto para con nuestras vidas, y fíjense en la expresión del apóstol Pablo: gracias a Dios, gracias a Dios. De nuevo, traigo a ustedes sus mentes y a sus corazones la disposición que debe de haber en cada creyente, aquella de la gratitud. Sí, mis hermanos, este es el resultado del corazón que ha experimentado el amor, la presencia del Señor Jesucristo. Esta es la consecuencia natural de una experiencia de gracia de aquellos que tenemos la esperanza de la vida eterna. Se nos dice que los recipientes de este don supremo deben alabar a Dios por medio de cánticos espirituales, por medio de la oración, por medio del culto, de adoración y el servicio. ¿Oyeron esto, mis hermanos? Por medio de cantos espirituales, por medio de la oración, por medio del culto, de adoración y el servicio. La iglesia no puede dejar de ser, mis hermanos en Cristo. No importa cuáles sean las circunstancias en que nos encontremos. Absolutamente la iglesia tiene que prevalecer. Y como dice la Escritura, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Y el enemigo trabaja para tratar efectivamente de cerrar las puertas de la iglesia como tal, como está sucediendo en el tiempo que estamos viviendo. Y a consecuencia de esta pandemia que está controlando las mentes y los corazones de muchos y aún de muchos creyentes en sí. Estamos llamados a glorificar al Dios del cielo. Estamos llamados a levantarnos y estar firmes en sus propósitos, mis hermanos en Cristo, así como lo estuvo el Señor Jesucristo en el propósito para el cual Él fue enviado. Y escuchamos sus palabras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mis hermanos, el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí que la encarnación, desde todas las perspectivas divinas, había sido y fue un total éxito. Y así como la vida del Señor lo fue, con el propósito de rescatarnos a nosotros de las consecuencias del pecado, de la condenación eterna, y llevarnos a la gloria del Padre Celestial. Así, mis hermanos, en Cristo debe ser la disposición de todo creyente de glorificar a Dios, de que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas, de que efectivamente la iglesia no deje de ser en absoluto, sino que permanezca, sí, mis hermanos, con la disposición, sí, de honrar, de glorificar, de alabar, de expresar la gratitud para con nuestro Dios. Sí, mis hermanos, pero servir de lumbrera, que esa luz celestial emane a través de ella a este mundo que está en tinieblas.
Y por eso dijo el Señor Jesucristo y expresó en la oración cuando iba camino al huerto de Getsemaní: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y en ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en el verso 18, dice el Señor: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De nuevo les recuerdo las palabras: cuán cerca estamos de nuestro Dios y de sus propósitos. Mis hermanos en Cristo, y todos aquellos que están escuchando este texto, estas palabras del apóstol, gracias a Dios por su don inefable, emanaron de acuerdo al contexto como una gran exclamación de gratitud por lo que la iglesia de Corinto había hecho en cuanto a la ofrenda que habían recolectado para ayudar a sus hermanitos necesitados en la iglesia de Jerusalén. Y de hecho, pues, mis hermanos en Cristo, cuán bueno es tener un corazón abierto para sembrar para la gloria del Señor. Este capítulo 9, verso número 6, dice allí la palabra y expresó el apóstol: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuánto estamos sembrando nosotros? Y digo esto en todo contexto de nuestra experiencia espiritual para con nuestro Dios. Mis hermanos en Cristo, dar de nosotros mismos con buen espíritu es una siembra que garantiza una cosecha. Dios puede y quiere dar todo lo que uno necesita interior y exteriormente, con el propósito de que sea compartido amorosamente con otros. Lo que se da y todo lo que se da para la gloria de nuestro Dios. Estamos hablando en cuanto a la administración misma de la iglesia y la exposición de este evangelio de gloria. Significa mucho más que las necesidades materiales. Tiene emocionantes implicaciones. Es una fuente de bendiciones para nuestras vidas que están descritas en el contexto de este capítulo. La pregunta es: ¿qué estamos dando para nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra experiencia espiritual para con nuestro Dios? Esa es la pregunta que queremos dejar en sus mentes y en sus corazones.
Pues grande ha sido para con nosotros, inmenso e infinito, el amor de Dios y el amor de Cristo. El cual se vio bajo la sombra de la cruz desde antes de la creación del mundo. Dispuesto a darlo todo por nosotros y dispuesto a darlo todo por su Padre Celestial. El gozo de un corazón rendido a los propósitos de su Padre. Sí, mis hermanos, no son del mundo. Padre, no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y si estamos en Cristo, como lo declara el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía real, verdadera, aquella que es eterna, es en los cielos, no es aquí. Para vivir esa ciudadanía aquí en este mundo y ser lumbreras para nuestro Dios en este mundo, ¿no? Tenemos que ser santificados en esa verdad de Dios, la cual emana para nosotros en la palabra que Él nos ha dado. Sí, recuerde, estas bendiciones espirituales están llamadas a emanar de la Iglesia y el propósito para el cual el Dios del cielo lo ha puesto sobre la tierra. Llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Esa, sí, mis hermanos, que se experimenta por la fe en esa sangre santa que se derramó sobre el monte Calvario. Espero que esto nos lleve a todo a una reflexión y que dejemos que el Espíritu Santo revele a nuestras mentes y nuestros corazones dónde estamos y la imperante necesidad de vivir para la gloria de nuestro Dios. Y de nuevo, si así nos dedicamos a sembrar para la vida eterna, grandes van a ser las misericordias y las bendiciones de nuestro Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos y sobre nuestra iglesia. Dios les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias por ese amor, gracias por ese don inefable. Gracias, Padre, por esta dulce experiencia que tenemos, oh Padre, para contigo a través, oh Padre, de ese regalo tan precioso, la vida de tu Hijo, el cual lo dio todo por nosotros, oh Padre. Que nosotros esté ahí a la disposición, oh Padre amado, de que nuestra vida
sea una vida de gratitud para contigo, para con nuestro Salvador y para con el Espíritu Santo que ministra constantemente a nuestras mentes y nuestros corazones. Sí, Padre, que esa bendición se sienta hasta lo más profundo de nuestro ser, que se sienta, oh Padre, en nuestros hogares, para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, para con todos aquellos que están a nuestro alrededor, oh Padre, y para con la iglesia, oh Dios. Rogándote, Padre, especialmente por la congregación, rogándote, Padre, por aquellos que, conforme a las circunstancias y a las presiones sobre las cuales estamos viviendo, quizás estén experimentando un enfriamiento espiritual. Oh Padre, que el llamado de tu palabra penetre en sus mentes, en sus corazones, que escuchen tus palabras. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre amado, tanto deseamos, oh Dios, que sean tus propósitos los que se cumplan en cada una de nuestras vidas. En la vida, Padre, de los miembros de la congregación y en la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, que la disposición sea buscar tu rostro, apoderarnos de la salvación gratuita que has obrado a través de tu Hijo Jesucristo y vivir la esperanza del cielo. Gracias, Padre, bendito seas. Buscamos tu rostro, lo hacemos con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y de nuevo, Dios les bendiga a todos.